Gloria a Dios, bendiciones, brídenle un fuerte aplauso en esta tarde. Aleluya. Le damos una cordial bienvenida a todos los que nos están visitando, a todos los hermanos, amigos y todos los que nos están viendo por las redes sociales, por el YouTube, Ciudad de Jehová TV. Seguimos hoy, mi nombre es el pastor Leomar García del Ministerio Apostólico y Profético Ciudad de Jehová. Seguimos en esta tarde de Discipulado General Catartizo. Creemos que Dios está en continua formación de su pueblo, amén. Y el día de hoy vamos a continuar y vamos a hacer una continuación, es la palabra, del segundo, o vamos a hacer una segunda parte del tema de la semana pasada. La semana pasada hablábamos acerca de la ley del espíritu de vida versus la ley del espíritu de pecado y de muerte. Y es importante que podamos comprender esto. Hoy vamos a estar hablando una segunda parte. ¿Por qué? Porque es necesario que dominemos este tema como pueblo de Dios para poder enseñar a otro. Escuche, si nosotros hablamos, entendemos y manejamos correctamente esta revelación, será muy fácil poder predicar el evangelio de las buenas nuevas. Porque nosotros no hemos sido llamados a predicar el evangelio diciéndole a la gente que le va a ir bien. Nosotros no tenemos que predicar el evangelio diciéndole a la gente que Cristo nos ama solamente, que sí nos ama. Nosotros no hemos sido llamados a predicar el evangelio solamente con las obras que Jesús hizo. Tenemos que predicar el evangelio con el significado de la revelación de su sacrificio, porque por ese sacrificio es que nosotros somos salvos, y la gente tiene que aprender eso. La iglesia tiene que aprender que por qué murió Jesús, qué fue lo que desató esa muerte en nosotros y cuál es la condición de nuestra vida. Hemos aprendido acerca de la justificación, acerca de la redención, acerca de la remisión, de la expiación, que en pocas palabras son las que dan vida a la ley de vida por causa de ese sacrificio y por causa de esas palabras que yo acabo de hablar. Nosotros hemos sido intercambiados de vida a muerte. Jesús tomó el lugar de nosotros, quitó la culpa y fue en nosotros injertado el pecado y la justificación delante del Padre. Por causa del sacrificio de Jesús, Él nos hizo propicios delante del Padre. Ahora somos propicios. Ahora el Padre puede ver al hombre con ojos de agrado y el juicio no viene sobre ellos, porque Jesús nos justificó, Jesús nos redimió. La palabra redimir entendíamos que era comprar de vuelta. Le pertenecíamos en un primer tiempo y Él nos perdió por causa de que nosotros pecamos, pero Él compró y trajo de vuelta. Eso es lo que se llama redención es la palabra. Entonces la semana pasada hablamos acerca de ahora, ya cuando nosotros hemos reconocido a Jesús en nuestro corazón, hemos creído en el sacrificio y hemos sido justificados. Ahora en nosotros se canceló la ley del pecado y de la muerte y pasamos ahora a vivir en la ley del espíritu de vida. Y yo le enseñaba la semana pasada que cuando usted reconoce a Jesús, se arrepiente de su pecado y acepta esa justificación, usted pasa de muerte a vida a través de esa ley. Pero entendimos la semana pasada que debíamos permanecer con nuestra vida en esa ley del Espíritu. Por ponerle un ejemplo, haciéndole rápidamente un recuento a todos los que nos están viendo también, en Romanos 8, 1, 2 dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, a los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y ahí la palabra clave es andar. Porque ahora yo por fe, escuche, soy justificado, pero ahora el andar depende de mí, depende de obras que yo tengo que hacer. No me malentiende, escucha acá. Mis obras
no me justifican, me justifica la fe, creer, pero mis obras me mantienen en la ley del Espíritu de vida. Porque mire que dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y después el apóstol Pablo a los romanos se lo especifica: los que andan no conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces la palabra clave ahí es andar, vivir. Mientras usted esté acá en la tierra, usted va a andar. Usted está andando cada día. Entonces aquí dice que para que yo pueda estar justificado y no haya condenación, además de creer, yo tengo que andar en. Entonces quiero que aquí la palabra de Dios también dice en Romanos 8, fortaleciendo un poco ese punto, y ya para pasar hoy a la segunda parte de este estudio, que es la ley del espíritu, la ley del pecado y de la muerte versus la ley del espíritu de vida. Romanos 8:5 dice: porque los que son de la carne piensan cosas de la carne, pero los que son del espíritu en cosas del espíritu. Entonces, usted, para pensar, usted no necesita un superpoder. Usted tiene que mantenerse pensando. Andar significa mantenerse, obrar. Usted tiene que luchar. Una cosa es que venga un mal pensamiento sobre usted. Una cosa es que venga un mal deseo sobre usted. Otra cosa es que usted se tire, se lance, como lo decía yo, por ese tobogán de desenfreno y usted siga pensando. La palabra de Dios dice: airaos, mas no pequéis, refiriéndose a la ira. Dice: no se ponga el sol sobre vuestro enojo y deis lugar al diablo. Cuando la Biblia dice no se ponga el sol sobre vuestro enojo, me habla de que no le demos tanta larga a la ira. Está bien, nos pusimos bravos en un momento, pero inmediatamente nos reconciliamos. No dejemos pasar días con corazones airados, porque eso le da lugar al diablo. Entonces, hay una condición que usted, también lo hablábamos hace 2 clases atrás, tiene, que es una lucha entre la carne y usted. La carne va a querer que usted se la mantenga y que usted ande pensando cosas de la carne, pero el Espíritu, cuando usted cree, le va a usted a ayudar para que usted pueda mantenerse caminando en las cosas del Espíritu. Míreme para acá. Si usted es una persona que no se esfuerza en andar, el Espíritu Santo no lo va a ayudar a usted a vencer pecados y a vencer deseos de la carne, porque Él no ve en usted la intención de querer andar en el Espíritu. Por lo tanto, usted no va a recibir la fortaleza de Él, porque cuando Él vea que usted se esfuerza en seguir en el pecado, Él lo que hace es que se contrista. Y cuando el Espíritu Santo se contrista, se entristece, no le va a ayudar. Entonces usted dice, termina cayendo en pecado y dice, la carne es débil. Pero si Él nos dio al Espíritu Santo como ayudador, ¿por qué no te ayudó? Porque en el momento donde tú tenías que andar, tenías que esforzarte para mantenerte en el Espíritu, Él no te ayudó, porque lo que hiciste fue irte por lo de la carne, pensar en cosas de la carne. Es más, ni siquiera luchar. Él se contristó y a la final caíste en pecado. Por eso esto es una lucha, es una vida de lucha, es una vida de lucha. Por eso el apóstol Pablo dice acá, el que piensa en la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. O sea, piensa en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse, me habla ahora acerca de la palabra ocuparse, o la palabra ocupación. ¿Qué ocupación tiene usted? Yo soy maestro. ¿Qué ocupación tiene usted? Yo soy barbero. La ocupación es tu trabajo. Aquí me habla, si usted cambia la palabra ocupación por trabajo, aquí dice los que trabajan para la carne. O sea, los que trabajan para el pecado, los que trabajan para la mentira, los que trabajan para el adulterio, los que trabajan para la ira, los que trabajan. Entonces, usted ve en qué ejerce su fuerza, su esfuerzo en ese trabajo, pues eso es lo que va a definir qué ley está reinando en usted. Si usted fue justificado, pero usted no lucha, sino que usted sigue frecuentando lugares, sigue frecuentando personas, sigue dando paso a que su oído se llene, a que sus pensamientos se llenen. Usted fue justificado,
pero no ha pasado a la ley del pecado, de la vida y del espíritu, por lo tanto su vida está en juego. Y con esta posición hoy dejamos en claro que la salvación del cristiano se pierde. Amén. Sí, lo dejamos en claro de una vez. Usted puede ser justificado hoy porque lloró amargamente y se arrepintió. Ya de ahí en adelante usted pasa a vivir fuera del pecado, de la ley del pecado de la muerte. Quiere decir que ahora, si usted muere, usted ya fue librado de esa muerte porque creyó en la justificación de Cristo. Pero si usted se muere ya, usted hereda vida eterna. Pero el problema es que muchos no nos morimos ya. Hay personas que viven, después que aceptan a Jesús, viven 10 años más, viven 20 años más, viven 30 años más, viven 40, viven 50. Entonces el problema es, después que yo creí, el tiempo que yo viva en esta tierra, yo debo estar ocupándome, viviendo y trabajando en el Espíritu. Amén. Si usted se queda dormido, se lo lleva a la corriente, hermano. Entonces no es así de fácil de que, no, ¿qué tal? Tenemos un ayudador que es el Espíritu Santo, pero no me abuses del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no ve en ti el anhelo para que tú te esfuerces para apartarte de la sinvergüenzura, para apartarte del pecado. Sí, después que cometías tantos pecados, Él te perdonó y te limpió y te redimió. Pero si a los mismos vuelves otra vez a caer en el mismo pecado, Él se contrista y vuelve usted a pasar a la ley del espíritu, a la ley del pecado y de la muerte. Quiere decir en pocas palabras que no valoro la justificación. Y si no valoro la justificación, pues no puede venir sobre usted justificación. Yo no sé si usted me entiende acá. Entonces, quiero que hoy en esta segunda parte podamos comprender un poco acerca de cómo puedo yo andar en la carne, pensar en las cosas de la carne. O sea, ¿qué me identifica o qué me clasifica a mí como una persona que anda en la carne y como una persona que anda en el pecado? Libro de Gálatas, capítulo 5, del 16 en adelante, me habla acerca de estas conductas o cuáles pueden ser estas conductas. Dice el apóstol Pablo a los Gálatas: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que queréis. Acuérdese lo que hablaba Pablo allá. Pablo tenía una lucha. Cuando usted lee Romanos capítulo 7, Pablo tenía una lucha y Pablo decía: el bien que quiero hacer no lo hago, sino hago el mal que no quiere. Este termino haciendo, porque aquí él lo explica acá, porque hay una lucha que se opone, los deseos de la carne contra los deseos del Espíritu. Eso va a ser siempre. Entonces dice: pero si sois guiados, ahí está la palabra clave, si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Esto es lo que le acabo de enseñar yo. Si yo soy guiado por el Espíritu, pero ¿cuándo soy yo guiado por el Espíritu? Cuando yo trabajo y me ocupo del Espíritu. Es importante que usted esté claro, por favor, esté claro en que no es que porque ya hayamos sido justificados, nosotros vamos a dar rienda suelta a nuestra vida. No, tenemos que procurar andar, esforzarnos, trabajar. Usted tiene que trabajar en esta carne, porque esta carne fue diseñada para pecar, para hacer siempre lo malo. Tiene que estar trabajando en usted mismo. Amén. Entonces, el apóstol Pablo nos insta a andar en el Espíritu. Yo estoy en el Espíritu cuando me mantengo trabajando en esas obras del Espíritu. Entonces mire acá lo que le quiero enseñar en esta noche. Ahora viene y dice, el apóstol dice: para que no hagáis lo que quisiereis, refiriéndose a que la carne se opone al Espíritu para que usted no haga lo que quiere, que en pocas palabras es no pecar, ¿verdad que sí? Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Mire cómo está diciendo: soy guiado del Espíritu, ya no estoy bajo la ley. ¿La ley cuál? La ley del pecado y de la muerte, que dice que si usted pecó, usted tiene que morir inmediatamente. Entonces dice:
Ahora atienda acá, porque aquí Pablo da una lista de las obras de la carne. Dice: y manifiestas, atención acá, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Escuche, no heredarán el reino de Dios. Si está viendo que trabajar y ocuparse de la carne me lleva a pecar y a volver a la ley del pecado, por lo tanto no heredo el reino de Dios. ¿Cuánto me entienden? O sea, no heredo la vida eterna. Y hablo en pocas palabras eso. Eso no es de que no, que mi papá es pastor, de que yo voy para el culto los domingos. Usted tiene que trabajar en su carne. Usted tiene que trabajar sometiéndola, viviendo para el Espíritu. Entonces Pablo aquí da una lista donde empieza hablando y diciendo que manifiestas son, y empieza hablando del adulterio, de la fornicación. Y Pablo hace una lista y comienza hablando de los pecados sexuales. ¿Por qué? Porque el pecado sexual es uno de los pecados que usted y yo estamos más expuestos. Es uno de los pecados más, vamos a llamarlo, que atraen al ser humano. Donde está la plata, donde hay cualquier cosa, ahí la gente va. La gente, donde está el amor, donde está el deseo, el desenfreno. Esa parte de la carne, como yo lo hablaba el domingo, que usted tiene que estar muriendo al yo, porque el yo quiere que ser complacido en todo tiempo. Bueno, nosotros por naturaleza somos sexuales, somos, vamos a llamarlo, atraídos a esto. Por eso es que Pablo empieza hablando acerca del adulterio, que en pocas palabras, al hablar de adulterio, le habla a los matrimonios, porque el adulterio es el rompimiento de la relación a través de la relación sexual. Cuando estoy yo casado y caigo o sea, hay un contacto sexual con otra persona, yo ahí estoy adulterando para con mi esposa. Ahí hay un adulterio. Se llama adulterio a la relación sexual cuando yo estoy casado con otra persona o ella está casada con otra persona. Se llama fornicación a la relación sexual que usted tiene con una persona que no está casado con usted. Usted se acuesta con una mujer, usted se acuesta con un hombre que no es su esposo, usted es un fornicario. Entonces, cuando yo practico estas cosas, inmediatamente podré creer en Jesucristo, sacaré la bandera, pongo alabanzas en mi casa. No, paso inmediatamente a la ley del pecado, de la muerte. Pero cuando yo me salgo de esa práctica, inmediatamente, y esto es lo hermoso de la justificación, cuando usted deja de trabajar en el pecado, inmediatamente usted pasa a la ley del Espíritu de vida. Eso es lo hermoso de las cosas del Señor. Cuando usted sale, porque ya usted, al usted decir no voy más a esto, o no hago más esto, o no practico esto, usted está caminando, usted está diciendo en la carne no. El Espíritu Santo inmediatamente dice, ahí estoy yo. Entonces ahí usted está en el Espíritu. Usted puede decir, yo estoy en el Espíritu cuando me aparto del pecado, cuando me aparto de la fornicación, cuando me aparto. Entonces, todo lo que el pecado sexual está manifestando es contra tu cuerpo, y usted está viviendo en una condición que usted tiene que obrar haciendo lo contrario para que usted camine en esa condición correcta. Y dice inmundicia. Imagínense que dice adulterio, fornicación, inmundicia. La inmundicia está directamente relacionada con este tipo de pecados sexuales, porque normalmente, ¿a qué se le llama inmundicia? Inmundicia se le llama, o en pocas palabras vendría siendo un sinónimo. Y mire que dice inmundicia lascivia. La lascivia es el deseo sexual perverso y torcido, donde normalmente está el hombre y la mujer perfecto, pero ya después eso no me satisface, y viene la orgía y vienen tantas cosas que ahí todavía sigue haciendo
anuncio de todo este tipo de pecados, y empieza la perversión con animales, con tantas cosas. Entonces, el ser humano, la naturaleza humana, tiene una tendencia torcida, perversa e inmunda. ¿Cuál es el objetivo de usted y mío luego de haber salido de la muerte? Hermano, mantenernos en el Espíritu. Y no me mire con esa cara, porque no es difícil, tampoco es fácil, pero imposible no es, porque nos dejó el Señor al Espíritu Santo que nos va a ayudar. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer usted? Cuando usted empieza a caminar en el Espíritu, usted alimenta su espíritu y le da más poder al Espíritu Santo, para que lo que antes para ti era una tentación, ahora no va a ser tentación, por cuanto usted está trabajando en el Espíritu, fortaleciendo su espíritu, y el Espíritu Santo va a estar a gusto y lo va a ayudar y le va a dar una fuerza, un poder mayor para que usted pueda resistir esa tentación. Amén. Entonces, eso se logra es trabajando en el Espíritu. Y Pablo sigue hablando y sigue diciendo lascivia, idolatría. Amén. La idolatría entra ya en lo que es la parte de la veneración, del amor sobre cualquier cosa. Acuérdese que idolatría no es solamente a un santo, la idolatría también abarca cuando usted tiene idolatría, en pocas palabras, es colocar primero algo antes que a Dios. Hay personas que no se arrodillan a una estatua, pero ponen de primer lugar a lo mejor a los hijos. Eso es idolatría a los hijos. Ponen al esposo primero, eso es idolatría al esposo. El trabajo, eso es idolatría al trabajo. O sea, todo lo que usted ponga primero antes que el Señor, eso se conoce como idolatría. Entonces, Pablo empieza hablando una serie de cosas en las cuales usted y yo tenemos que trabajar. Nada puede estar primero que Dios. Cuando usted busca primeramente al Señor y todo es secundario, materialmente hablando, se dice o se entiende que usted está en el Espíritu. Amén. Y usted va por buen camino. Y después empieza diciendo hechicería, porque obviamente después ya entra en la parte de lo que es la hechicería, que es todo lo que no viene, escuche, por voluntad divina, por el poder de Dios, se conoce como hechicería. O sea, hechicería es la manifestación del poder de las tinieblas en usted. Hechicería es todo lo que viene a través de la, vamos a llamarlo, de la fe en lo oscuro. Y usted tiene que cuidarse de todo este tipo de cosas. Tiene que limpiar su manera de hablar, tiene que limpiar sus costumbres y tradiciones, hermano. Hay gente que viene a la iglesia pero sigue con costumbres que están en el mundo, que son hechicería. Ejemplo, a veces, bueno, pasa un gato negro y dice, ay, que hay un gato negro, eso quiere decir que hay mala suerte. Eso es hechicería. Es un gato negro, es que nació negro. ¿Y quién dijo que un gato negro es mala suerte? Lo que pasa es que el mundo lo habla, el diablo lo promueve y usted lo cree, y eso se transforma en poder de hechicería, que después usted lo ve. Si se cae la sal en el piso, usted dice que algo malo va a pasar. Si usted lo cree, eso es hechicería. Todo evento, vamos a llamar de sortilegio, en el cual usted pone su fe, que no viene fundamentado de Dios. Toda costumbre, que si pasa un pájaro, que si el tenedor y el cuchillo en el piso, tantas cosas, eso es hechicería. Toda creencia, eso se transforma en la manifestación del poder. ¿Por qué? Porque a lo mejor a la final, después de usted ponerle la fe a esas cosas, eso se manifiesta en usted. Y si usted cree que si usted tuvo un sueño, no, yo soñé con tal cosa, entonces hay que meterlo en un cuarto, y que hay que, para que lo metéis 3 días en el cuarto, para que eso es hechicería. Todo lo que usted trate de combatir con tradiciones y con cultura, eso se transforma en una manifestación de poder, que a la final es hechicería. ¿Usted me entiende? Entonces usted, ahora que está en el Señor, usted tiene que dejar costumbres y tradiciones. Hay costumbres y tradiciones que el mundo las avala, pero que delante de Dios son hechicería. Entonces usted tiene que limpiarse de toda contaminación de este mundo. Amén. Para que pueda vivir en el Espíritu. Cuando usted practica estas cosas, usted no puede decir, no, lo que pasa es que yo hago esto y yo tengo la costumbre de hacer tal cosa para que tal cosa. No, eso es hechicería. Que usted agarre y empiece a lampasear con vainilla para que le vaya bien, eso es hechicería. Que usted riegue con cualquier cosa, eso es hechicería. ¿Usted me entiende? Entonces, cuidado con eso, porque eso te hace a ti vivir
y creer que estás en el Espíritu, pero eso te mantiene viviendo bajo la carne, esperando lo que el enemigo quiera hacer sobre tu vida. Y ahí empieza a ser, dice la palabra, ya cuando el hombre no controla su deseo sexual, empieza a caer en perversiones y le da rienda suelta y le da rienda suelta. Y empiezan entonces las enemistades, los pleitos, los celos, las iras y las contiendas, las disensiones. Y eso me habla de todo lo que hay en el corazón, las raíces de amargura. Como una persona que ha creído en el Señor y que ha sido justificado, tiene que limpiar su corazón, porque usted no puede decir yo amo a Jesús, pero odio a mi vecino, o odio a mi esposo que me dejó con los muchachos, o odio a mi esposa que me dejó, o odio a ese que me hizo el daño. No, usted no puede. Usted no puede decir que usted, luego de ser justificado y creer en la vida eterna, tú no termines de perdonar a alguien porque alguien te hizo algún daño y te hirió. Usted tiene que perdonar. El que no perdona nunca será perdonado. Si Jesús te perdonó, usted tiene que perdonar a todos los que le han hecho, porque cuando usted se esfuerza en perdonar, sin importar si se lo merece o no se lo merece, usted está trabajando y está luchando para vivir en el Espíritu, y eso lo hace a usted heredero del reino de Dios, y lo hace a usted vivir bajo la ley del Espíritu de vida. El diablo no te puede condenar, el diablo no puede tocar tu familia, el diablo no te puede tocar a ti, porque tú no estás viviendo bajo la ley que le da el poder a él que te toque, sino que estás viviendo bajo la ley del Espíritu, que te ampara bajo esa bendición y esa justificación que Jesús te ha dado. Amén. Y después comienza homicidios, borrachera. Mire, cuando hablamos de la parte de homicidio, la palabra hombrecidio, tiene que ver con muerte a hombre. Me habla a mí acerca, y mire que estamos viviendo en el tiempo de la gracia, pero la gracia va más allá de la ley. La ley de Moisés decía no matarás, o sea, librando al hombre del homicidio, pero la gracia dice que si yo no perdono a mi hermano, ya lo he matado. ¿Sí me entiende? Entonces, odiar a una persona, el Señor nos enseñó que es como si lo hubiésemos asesinado. No sé si me entiende eso. Entonces, una de las cosas que la iglesia tiene que tratar de limpiar su corazón es del odio, porque el odio es una acción que el hombre no puede ver, pero que Dios sí la puede ver. Eso puede estar deteniendo tu oración, tu prosperidad, tu sanidad, la restauración de tu familia, y pasan años y años y usted nunca ve el avance en esa área. ¿Por qué? Porque usted tiene odio en su corazón. A Dios nadie lo engaña. La palabra de Dios dice no erréis. Dios no puede ser engañado. Si usted pasa toda la vida con una raíz de amargura, con una persona que usted no ha perdonado, hermano, se lo digo, y es mi responsabilidad como pastor, y a todos los que me están viendo ahí les digo, si usted tiene años en el evangelio y todavía hay personas que usted no ha perdonado, usted no está viviendo bajo la ley de la vida y del Espíritu. Usted está viviendo bajo la ley del pecado, y la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Y si usted muere en esa condición, usted lamentablemente no va a heredar el reino de los cielos. Por eso tenemos que ser limpiados y vivir en el Espíritu. Tenemos que perdonar. Y ya para finalizar, el apóstol Pablo habla acerca de los frutos del Espíritu, o del fruto del Espíritu. Escuche, del fruto es la palabra, no de los frutos, del fruto. Entonces, cuando dice del fruto, dice en Gálatas 5, 22, 23, dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Cuál es la ley que dice que no hay? No hay ley del pecado que te pueda quitar la vida. ¿Sí me entienden? No hay ley del pecado que te pueda alcanzar con enfermedad. No hay ley del pecado que te pueda alcanzar con el diablo. Cuando usted se mueve en pecado, usted pasa a caminar bajo el pacto de Satanás, que es el pecado y la muerte. Lo primero que te puede quitar es la vida eterna, pero te puede tocar la salud, te puede tocar muchas cosas. Cuando usted se aparta del pecado, cree en Jesús, pero se mantiene una vida no perfecta, sino esforzándose, porque usted algún día va a volver otra vez a caer, pero usted se para y se levanta, porque la ley de la justificación, ya Él te justificó, y la gracia te da una nueva oportunidad. La gracia de nuestro Señor Jesucristo te da una nueva oportunidad para sacudirte y seguir avanzando.
Amén. Entonces se entiende que usted ya ahí está bajo la ley del Espíritu. El diablo no te puede alcanzar. Entonces Pablo dice que ahora la ley o las obras del Espíritu, que son las que usted y yo tenemos que trabajar, son las siguientes. Mas el fruto del Espíritu es amor. Mire que lo primero que habla es amor, porque el amor es lo primero que Pablo habla como esta conformación del fruto del Espíritu, hermano, porque sencillamente la palabra me enseña que Dios es amor. Dice la Biblia que el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces usted puede pasar toda la vida cantando canciones y bendiciendo a todo el mundo, y usted todavía no ha desarrollado el amor. Entonces, escúcheme algo. Cada una de las características que conforman el fruto del Espíritu, anote esto que nunca se me lo olvide. Cada una de las características que conforman el fruto del Espíritu, usted tiene que trabajarlas y desarrollarlas en usted. Amén. Usted tiene que trabajar y desarrollar cada una de las características que conforman el fruto del Espíritu. Por eso es que la gran equivocación, y por no entender esta revelación, hoy en día muchas personas tienen mal testimonio allá afuera, porque se sobreentiende de que usted viene a la iglesia y usted ama. No, Dios a ti te da, cuando usted recibe, yo le voy a explicar esta característica, o le voy a explicar esta realidad espiritual. Obsérveme acá un momento. Cuando usted es justificado por Jesús, al haber puesto su fe en Él, inmediatamente dice la Biblia que usted nace de nuevo, pero nace del Espíritu, y el Espíritu Santo entra en ti y te sella con el fruto del Espíritu, que está conformado por estos 9 características, pues, que yo te acabo de nombrar acá: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Ellas ya están en ti cuando tú creíste en el Señor. Ahora usted tiene que trabajarlas y mantenerlas en continuo crecimiento. Mire, vivir en el Espíritu no es orar. Vivir en el Espíritu no es ayunar. Vivir en el Espíritu no es venir a la iglesia. Vivir en el Espíritu es trabajar las 9 características que conforman el fruto del Espíritu. Amor. Se dice que ya tienes el amor dentro de ti, el fruto. Ahora tiene que trabajar usted el amor. ¿Cómo trabajo yo el amor y cómo desarrollo yo el amor? Tengo que buscar amar a quien no me ama. Amén. Entonces, esta práctica Dios no puede darte a ti, o yo no puedo orar, ningún pastor puede orar por usted para que usted ame. No, porque amar es una decisión que usted tiene que tomar. Usted tiene que esforzarse. Vivimos un evangelio donde nadie se quiere esforzar. Todo el mundo quiere: pastor, ore por mí para yo tener esto. Pastor, ore por mí para yo tener fortaleza. ¿Usted cree que la fortaleza que tengo yo, Dios me la dio a mí porque otro pastor me puso la mano en la cabeza y me la dio? Y a mí hay gente que me dice: pastor, quiero que ore por mí porque estoy mal. Quiero que ore por mí porque me siento mal. Hermano, si usted se siente así, es porque todo el fruto del Espíritu de usted está muerto. Pero usted no quiere esforzarse porque usted quiere pasar por encima de ese, vamos a llamarlo, de ese proceso en el cual todo cristiano tiene que pasar para poder vivir en el Espíritu, y de esa manera el Espíritu Santo estar fortalecido y guiarte, y tú poder vivir por encima de todas las adversidades espirituales que usted tiene. Que usted sea una persona que continuamente esté llorando, esté afligido, y me pasa esto y yo quiero, Dios mío, y a veces dudas ir a la iglesia y te quieres descarriar y ya no quieres seguir. Eso es una muestra inefable o indudable, es la palabra, de que usted no trabaja
el fruto del Espíritu. Que usted es una persona que no trabaja para mantenerse firme en el Espíritu, sino que se está moviendo en la carne. Porque tiene que esforzarse. Usted tiene que esforzarse en amar. Eso no es algo que Dios te va a dar por las buenas o a las buenas de Dios. Eso es algo que usted tiene que enseñar a su carne a amar. Tiene que, después dice amor, después viene gozo. El gozo es una alegría que proviene de Dios, pero que tiene que estar en su vida. Escúcheme, cuando usted entiende el Dios que usted tiene y usted empieza a esforzarse, usted decide salirse de esas situaciones de tristeza. Hay personas que aman estar tristes. Hay personas que aman, se sienten bien llorando. No, usted tiene que esforzarse. No, esto no me pertenece a mí, ya va. ¿Cómo es posible? Hay tiempos de tiempo, hay tiempos de llorar. La Biblia dice que hay tiempos de lloro, que hay tiempos de tristeza, pero hay tiempos donde ya no son de aflicción y usted vive en aflicción. Usted tiene que esforzarse, usted tiene que reclamar su palabra y tratar de caminar en ese gozo que el Señor nos ha entregado. ¿Cuántos me entienden acá? Esto es de esfuerzo. La paz. La paz. ¿Cómo se dice? Señor, dame paz. Dios no te puede dar paz. La Biblia dice que la paz que Dios te dio, ya Él te la dio. No es como el mundo la da. Amén. Y dice Filipenses que sobrepasa todo entendimiento. Pero sabe que esa paz a veces usted la tiene y no la usa. Porque usted la paz la quiere sentir. No, usted tiene que provocar sentir la paz. Y la paz en usted se provoca cuando usted empieza a descansar en el Señor. ¿Cómo se desarrolla la paz en ti? En momentos de tribulación. ¿Qué te saca a ti? ¿Qué te pone a ti todo angustiado? Si tú eres una persona angustiada, eres una persona que no has desarrollado la paz en tu vida. Entonces la paz yo tengo que... No, ya va, pero ¿por qué? ¿Pero por qué me tengo que sentir yo así? Ya va. Espíritu Santo, ayúdame. Yo no me puedo estar sintiendo así. Esto no es normal. Yo soy un hijo de Dios. Vamos, aprenda a hablarse usted mismo. Que yo veo que hay mucha gente que no se habla a sí mismo. Usted tiene que hablarse. Ya va, ¿en quién he creído yo? Esa pregunta yo siempre me la hago cuando yo veo que hay cosas que no están funcionando en mi vida. Cuando en mi vida sigue funcionando, que yo estoy enfermo y estoy enfermo y enfermo, ya va. Pero ¿cuál es el Dios que yo he creído? Yo he creído en el Dios que me tiene que tener a mí en esa condición. Entonces, hablarte a ti, reclamarte a ti en el Espíritu, te va a hacer a ti que el Espíritu Santo active esa fuerza y ese poder. Porque vuelvo y repito, hermano, el Espíritu Santo no va a ayudar a alguien que no quiere ayudarse. El Espíritu Santo no va a ayudar a alguien que no se quiere esforzar. En ninguna palabra la Biblia dice que el Espíritu a ti te controla. Él no controla a nadie, el Espíritu te guía. Normalmente un guía nunca te obliga a ti a nada. El guía tú lo ves y tú lo sigues y decides seguirlo. Y mientras lo sigas vas a ir por buen camino. Esa es la obra del Espíritu Santo, guiarlo, no dominarlo, no golpearlo ni doblarlo a usted. Porque si el Espíritu Santo te dominara a ti y a mí para vivir en el Espíritu, entonces no sería victoria y usted no sería libre. Y el diablo pudiera decir, claro, venció la tentación porque el Espíritu Santo lo obligó. Pero la victoria del pecado no está en que a ti te obliguen a no pecar, está en que tú decidas no pecar. ¿Sí entendió eso? Por eso es que hay personas que entran a iglesias que son doctrinas y le dicen, usted se viste así y usted deje de hacer eso porque si no se va para el infierno. Y la gente empieza a caminar así los primeros meses y empiezan a caminar, pero hay una naturaleza dentro que quiere pecar, que cuando le den la oportunidad de pecar se va a revolcar en el pecado como nunca. Y pueden vivir 3 meses y años y así, pero están sosteniendo lo insostenible que es la naturaleza de pecar, porque el pastor te amenazó, pero no porque tú decides no pecar por las consecuencias que van a venir a tu vida. ¿Usted me entiende eso? Por eso usted ve que donde hay religiosidad siempre hay pecado oculto. Hermano, mire, créame esto que yo le estoy diciendo. Donde usted vea religiosidad, siempre en esa persona habrán pecados ocultos. Cuando una persona lo juzga a usted por cómo se viste, lo juzga a usted porque usted no puede hacer esto, porque usted no puede comer esto, porque usted no puede. Todas esas leyes empiezan a encerrar al hombre, pero no
le dan al hombre el entendimiento de saber de que hay un espíritu que lo quiere ayudar. Entonces el hombre no peca porque inmediatamente se siente como presionado, pero el hombre no tiene la fortaleza. Cuando le permitan pecar, ese hombre va a caer o esa mujer va a caer como nunca. Por eso es que muchos cristianos pierden el testimonio hoy en día. Ay, esa hermana, sí, esa hermana. Ay, el hermano tal, sí, el hermano tal. Ay, el pastor ese, sí, el pastor ese. Porque nunca fueron guiados por el Espíritu, sino por la presión. Y eso es lo que usted tiene que aprender en este tiempo. Y ya voy finalizando con esto. El apóstol Pablo dice paciencia. La palabra, ¿cuántos quieren paciencia? Yo recuerdo que mi mamá decía: Dios mío, dame paciencia. Dame paciencia. La palabra dice en el libro de Santiago que la paciencia es producto de la prueba. Quiere decir que si usted a Dios le pide paciencia, Dios le va a dar pruebas para que usted desarrolle la paciencia. Amén. Usted no le pida a Dios paciencia, trate de desarrollar la paciencia, porque la paciencia se perfecciona en la prueba. La prueba va a perfeccionar la paciencia para que tú puedas comprender y esto se pueda formar en ti. Ahora escuche esto. La benignidad es todo lo bueno. La palabra benigno es todo lo contrario a lo malo. Todo lo contrario a lo malo. La palabra benignidad tiene que ver con todo aquello que yo hago que está bueno. Pero la palabra maldad me habla de todo aquello que está malo. Entonces, aquí dice que tengo que formar, porque el fruto del Espíritu es amor. Y en uno de esos nombra la benignidad. Después me nombra la bondad. Y después me nombra, escuche, la fe. La fe tiene que ser levantada en usted. Todos los seres humanos nacemos y Dios nos coloca, el Señor nos coloca una porción de fe. Una porción de fe nos coloca. No toda la fe es igual, pero sea grande o sea pequeña tu fe, usted tiene que trabajar en esa fe. Y la palabra habla también de mansedumbre, que tiene que ver con una actitud pasiva y no agresiva. Amén. Eso tiene que usted desarrollar. Las personas que son violentas, no, porque a mí el que me hace yo, y yo no masco para cualquier cosa y tal. Esas personas agresivas tienen que desarrollar la mansedumbre. La palabra de Dios dice: bienaventurados los mansos, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Amén. Y la palabra, y termina el apóstol Pablo diciendo: contra tales cosas no hay ley. Amado, ¿sabe qué? Cuando usted camina en el Espíritu, cuando usted desarrolla todos los días en el Espíritu su vida, en estas áreas, se puede decir que usted está caminando en el fruto del Espíritu, bajo la ley del Espíritu y de la vida. Por eso es que Dios no le exige a usted perfección para caminar en estas 9 áreas. Usted tiene, ¿sabe cuánto tiempo tiene usted para desarrollar estos 9 ámbitos del Espíritu en su vida? Tiene toda su vida. Tiene toda su vida. A lo mejor ya trabajaste el amor, pero te hace falta la fe. Que hay personas, usted no se da cuenta que hay personas que son buenos, que son ayudadores, pero medio les pasa algo, se están muriendo. Ay, pero no sé, no tienen fortaleza. Usted tiene que ser íntegro y desarrollar a través de su esfuerzo y del Espíritu Santo estos 9 ámbitos del Espíritu, hermano. Esta es la vida. Hay gente que dice: no tengo trabajo. No tenéis trabajo. Vení para acá. Tenéis 9 hábitos que desarrollar en tu vida. Tienes 9 hábitos que desarrollar. Los líderes, los pastores, hasta que Cristo venga, hermano. Y cuando usted se esfuerza en cada uno de estos ámbitos, Dios, escúcheme bien, el Espíritu Santo le va a ayudar y puede decirse confiadamente que usted está en el Espíritu. Usted va a tener una comunión con el Señor muy fuerte. Usted va a escuchar a Dios. Cada vez que usted muera un poquito, el domingo yo hablaba acerca de morir al yo, y el Señor decía que hay áreas que tú no le has rendido al Señor y que Dios va a ser Dios tuyo de aquellas áreas que tú le hayas rendido. Asimismo es los ámbitos del Espíritu. Hay ámbitos que tú le has rendido, pero hay otros que no estás dispuesto a desarrollar. Usted tiene que ser íntegro y desarrollarlos todos, pues ahí se dirá entonces que usted está en el Espíritu. Pastor, ¿y cómo puedo yo? ¿Cómo se me hace más fácil a mí vivir en el Espíritu? Filipenses 4 del 8 al 9, Pablo nos habla y nos da a lo mejor una experiencia de lo que él hace
Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo que es amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo es digno de alabanza, en esto pensad. Y termina Pablo diciendo, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con todos vosotros. ¿Qué me habla esto? Pablo dice aquí está la clave para usted andar en el espíritu o andar en la carne. Andar bajo la carne y estar bajo la ley del espíritu, del pecado y de la muerte, o andar en el espíritu y andar bajo la ley del espíritu y de vida. ¿Cuál es la clave? Mírenme para acá todo el mundo. Lo que tú piensas. Porque lo que usted piensa es lo que usted hace. Por eso Pablo, cuando empieza hablando en Romanos, dice en Romanos 8:5, dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, y los que son del espíritu en las del espíritu. Y en Filipenses dice, todo lo que es bueno, lo que es verdadero, lo que es honesto, lo que es justo, lo que es puro, lo que es amable, lo que es de buen hombre, si hay virtud alguna, en esto pensad. Entonces la clave para usted empezar a caminar en el espíritu, hermano, es ocupar su mente en las cosas del espíritu. Ocupar su mente, sus pensamientos. Deje de ver por televisión lo que no tiene que ver. Deje de ver en las redes sociales lo que no tiene que ver. Porque esas cosas alimentan tu mente. Apártate de personas. Por eso es que una persona que ha decidido consagrar su vida para vivir el espíritu se aparta de amistades que no le convienen, se aparta de círculos que no le convienen, deja de frecuentar lugares, deja de frecuentar, escuche, incluso personas que en un tiempo tú los llamabas tus mejores amigos o tú los llamabas tus mejores amigos. Es tiempo de cortarlos. ¿Sabes por qué? Porque usted, si se mantiene frecuentando eso, si se mantiene oyendo eso, su mente va a pensar todo lo que entró, y lo que tu mente piense es lo que tú vas a vivir haciendo y vas a vivir trabajando. Así que por la palabra del Señor me habla de que todo lo que es bueno, usted tiene que pensar en eso. ¿Dónde encuentra todo lo que es bueno? Acá en la palabra del Señor, en las amistades cristianas. Trate de hacer vínculos, trate de buscar ayuda, todo lo que es de buen nombre, todo lo que es justo. Cuando vengan proposiciones de que si le van a vender algo que es robado y usted sabe que es robado, o algo que usted sabe que no viene de bueno, usted está pensando, si usted lo hace, usted obró en la carne. Tantas cosas que el enemigo te hace a ti. Hay personas que a veces te vienen a proponer cosas malas. A lo mejor tu pareja, tu novio te empieza a decir, si tú eres mi novia, demuéstramelo, ven, vamos aquí a tener una intimidad, tú y yo, en esto pensar. Usted sabe que Satanás, antes de hacer pecar a Eva, primero la hizo pensar. ¿Sí lo ha visto? Porque Eva le pasaba todos los días por enfrente al fruto, pero Eva nunca había codiciado el fruto hasta que Satanás no la hizo pensar. Entonces, deja y ten cuidado a que Satanás no te haga a ti pensar lo que no conviene, para que tú vivas bajo la ley del pecado y bajo sus garras. Empecemos a pensar lo que conviene. Dice la palabra, mas vosotros tenéis la mente de Cristo. Y usted tiene que empezar a reclamar esa mente para usted todos los días y esforzarse. Tenemos al Espíritu Santo que nos quiere ayudar, así que tenemos que trabajar en esto. Y estoy seguro que todos los que caminen en esto van a vivir en esa ley del Espíritu de vida. Hermano, todo te saldrá bien. Dice la palabra del Señor en el libro de Josué, que nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas todo, meditar, pensar, para que hagas todo lo conforme a lo que en él está escrito, pues entonces harás prosperar tus caminos y todo te saldrá bien. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor en esta hora. Así que a esforzarse a vivir para el Espíritu. Tenemos un gran ayudador que se llama el Espíritu Santo, y estoy seguro que si te esfuerzas a partir de hoy a vivir
en tu mente apartarte del pecado y a tratar de satisfacer el Espíritu, estoy seguro que el Espíritu Santo se va a agradar y te va a ayudar, y tú eres de ese remanente fiel que se va con el Señor cuando Cristo venga. Dios te bendiga, Dios te guarde. Te habló el pastor Leomar García del Ministerio Apostólico y Profético Ciudad de Jehová, Venezuela. Bendición.